Hola, ¿qué tal? Estudiante de la Biblia y del Espíritu de Profecía, soy Enoch Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios. El título de nuestra lección es Las reformas de Josías. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto. Datos que no sabías sobre Josías. El nacimiento de Josías se pronosticó 300 años antes que ocurriera. El libro encontrado o descubierto en el tiempo de Josías fue el libro de Deuteronomio y se perdió durante el reinado de Manasés, el abuelo de Josías. Josías fue electo rey a los 8 años. Eso lo comprueba Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 1. Enfoquémonos en la gráfica. Ahí tenemos 20 reyes en el reino de Judá, cada uno numerado. Entre ellos hubieron malos y hubieron malvados. También hubieron reyes buenos. En el reino de Judá hubieron 8 reyes buenos. El octavo rey bueno y último fue Josías. Contémoslos. En el número 3 tenemos a Asa. Fue el primer rey bueno en el reino de Judá. En el número 4 tenemos a Josafat. Fue el segundo rey bueno. En el número 8 tenemos a Joás. Fue el tercer rey bueno. En el número 9 tenemos a Amasías. Fue el cuarto rey bueno. En el número 10 tenemos a Ocías, que fue el quinto rey bueno. En el número 11 tenemos a Jotán, que fue el sexto rey bueno. En el número 13 tenemos a Ezequías, que fue el séptimo rey bueno. En el número 16 tenemos a Josías, que fue el octavo y último rey bueno en el reino de Judá. En la gráfica también podemos observar que Josías fue el rey número 16 en el reino de Judá. En el número 1 tenemos a Roboam. En el número 2 tenemos a Abías, y así consecutivamente vinieron y existieron otros reyes. En el número 15 tenemos a Amón, que fue el padre de Josías. En el número 16 tenemos a Josías. Josías fue el rey número 16 del reino de Judá. Interesantemente, el rey Josías empezó a buscar a Dios a los 16 años. Eso lo muestra Segunda de Crónicas capítulo 34 en el verso 3 y dice: a los 8 años de su reinado, no dice a los 8 años de edad, sino a los 8 años de su reinado. Josías empezó a los 8 años a ser rey, más 8 años de reinado nos dan un total de 16 años. A los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, siendo aún muchacho, empezó a buscar al Dios de David, su padre. De diferentes ángulos se puede comprobar que Josías estuvo relacionado íntimamente con el número 8. Esto se comprueba brevemente al mencionar que Josías empezó a reinar a los 8 años. Josías fue el octavo rey bueno en el reino de Judá. Josías fue el rey número 16 en el reino de Judá. Josías empezó a buscar a Dios a los 16 años. Al hacer una simple división, 16 dividido 2 nos da 8. Ahí tenemos nuevamente el número 8. ¿Por qué el número 8 está relacionado con Josías? Sencillo, porque el número 8 significa un nuevo comienzo. Y se puede notar con los 8 sobrevivientes después del diluvio, que con ellos se repobló nuevamente la tierra. También David fue el octavo hijo de Isaí.
y con David se inició un nuevo reinado en Israel. Todo niño hebreo era circuncidado al 8º día, lo cual marcaba un nuevo comienzo al ser parte del pueblo de Dios. Josías, al estar relacionado con el número 8, marcó el inicio de un nuevo reinado, un reinado de reforma. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 tenemos 7 candelabros de oro. No dice todo de oro, solo dice de oro, indicando que los 7 candelabros no son de oro puro, sino que están mezclados con otro metal. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y la 7ª iglesia es la iglesia Laodicea, la que representa a la iglesia adventista del 7º día. Indicando que el candelabro que representa a la iglesia adventista tiene 2 tipos de personas, unos representados por el oro y otros representados por otro metal. Opuesto desde el ángulo de la parábola de Mateo 13, hay trigo, que sería el oro, y hay cizaña, que sería el otro metal. Sin embargo, en Zacarías capítulo 4, versículo 2, encontramos un candelabro todo de oro, no de oro, sino todo de oro, que representa a la iglesia adventista, pero purificada. Definiendo, en Apocalipsis capítulo 1, verso 12, tenemos 7 candelabros. El candelabro de Zacarías 4, verso 2, el candelabro todo de oro, haciendo un total de 8. Nuevamente tenemos el número 8. El candelabro de Zacarías 4, 2 representa a la iglesia adventista del 7º día en su fase purificada, donde solo tendrá trigo y no habrá mezcla con cizaña. O como lo pone la sierva del Señor, la iglesia triunfante que marcará un nuevo comienzo. Punto número 2. La reforma que atravesó fronteras. Cuando pensamos en la reforma que realizó el rey Josías, pensamos que solo lo realizó en el territorio del reino de Judá, puesto que él era el rey. Sin embargo, veremos que la reforma de Josías atravesó fronteras. Veámoslo desde el ángulo de 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, y dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, empezó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12, desde su reinado, empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos postes idolátricos, esculturas e imágenes de fundición. Sí, limpió de idolatría al reino de Judá, pero también limpió al territorio que antes ocupaba el reino de Israel, las 10 tribus en el norte. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 6 dice: lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín. Manasés y Efraín fueron los hijos de José, y lo podemos ver en Génesis 48, 1. Está diciendo, segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés y Efraín, descendientes de José. Y José era parte del reino de Israel, las 10 tribus. ¿En qué más ciudades efectuó la reforma? Dice, Simeón hasta Neftalí. Tanto Simeón y Neftalí eran parte de las 10 tribus del reino del norte. Y en los territorios asolados de alrededor. La reforma no solo fue local en el reino de Judá, sino que también traspasó frontera. Profetas y reyes, en la página 293. El capítulo se llama El libro de la ley. Y dice: el joven gobernante extendió sus esfuerzos a las porciones de Palestina, antes ocupadas por las 10 tribus de Israel, de las cuales quedaba tan solo un débil residuo. Pero ¿por qué Josías lo hizo de esta manera? Porque la reforma debe ser no solo en parte del pueblo, sino en todo el pueblo. Veamos un ejemplo, el más destacado de todos, de la reforma que llevó Josías fuera del reino de Judá. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 y 2 dice:
Por orden del Eterno, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel. Betel fue el lugar de Canaán donde Abraham por primera vez levantó un altar dentro del territorio de la Tierra Santa. Betel fue el lugar donde Jacob tuvo el sueño de la escalera que hacía contacto con el cielo y donde ángeles bajaban y ángeles subían. En este lugar Jeroboam había levantado un altar pagano. Cuando Jeroboam, que fue el primer rey del reino de Israel, de las 10 tribus, cuando Jeroboam estaba junto al altar pagano, para quemar incienso. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2, dice: el profeta clamó contra el altar por orden del Eterno. Altar, altar. Así dice el Eterno: a la casa de David nacerá un hijo que se llamará Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Este varón de Dios pronosticó que Josías nacería y traería una reforma, y donde destruiría ese altar que Jeroboam había levantado en Betel. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 15, muestra el cumplimiento. Destruyó el altar de Betel, el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Profetas y Reyes, página 296, hablando desde aquel momento en que Jeroboam levantó el altar pagano en Betel, y luego vino el varón de Dios a pronosticar que alguien vendría en el futuro llamado Josías, que destruiría ese altar. Desde ese momento hasta que apareció Josías pasaron 300 años o 3 siglos. Leeremos: habían transcurrido 3 siglos durante la reforma realizada por Josías. El rey mismo se encontró en Betel, donde estaba aquel antiguo altar. Entonces se iba a cumplir literalmente la profecía hecha tantos años antes en presencia de Jeroboam, rey de Israel. Una reforma de ese calibre es el que necesitamos hoy en medio de nuestro pueblo. La reforma de Josías incluía la reparación del templo antiguo de Salomón. En el proceso se encontró un libro. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 18, muestra que se le informó a Josías y dice: además declaró el escriba Safán, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y Safán leyó en él ante el rey. Verso 21. Id y consultad al Eterno por mí y por el remanente de Israel y Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. ¿Qué libro era el que se encontró? Profetas y Reyes, en la página 289, dice: Deuteronomio era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías, pero Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido. El libro Deuteronomio fue un aliado poderoso para Josías en la obra de reforma. Punto número 3. El héroe más grande de la reforma, Martín Lutero. En Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 al 3 encontramos una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, como se puede ver en la imagen. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13 verso 3 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte. Si queremos saber quién le dio esta herida de muerte a esta cabeza, identifiquemos qué representan las cabezas. Isaías capítulo 4 versículo 1 muestra que hay 7 mujeres. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 nombra a las 7 iglesias. Tenemos 7 cabezas, 7 mujeres, 7 iglesias. Son lo mismo. Conflicto de los siglos, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada. En la página 636 dice: la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. La profecía marca que una de las cabezas iba a ser herida de muerte.
Y el que recibió la herida de muerte fue el papado. Y el papa es el líder máximo de la iglesia católica. Si una cabeza representa una iglesia, las demás cabezas deben de representar iglesias. Ahora definamos qué representan los cuernos en profecía. Daniel capítulo 7 versículo 24 dice que los 10 cuernos representan 10 reyes. Y los reyes son poder civil. Entonces los 10 cuernos representan poder civil. En Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 3, se muestra la bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos. Pero las cabezas y los cuernos están separados, indicando que los cuerpos religiosos están aparte, las iglesias aparte y el poder civil aparte. Ahora definamos quién dio el golpe mortal a la cabeza, al papado. Testimonios para la iglesia, tomo 1. En la página 332 dice categóricamente: el poder sereno y digno de Lutero humilló a sus enemigos e infligió un terrible golpe al papado. ¿Quién dio el golpe al papado? Martín Lutero. ¿A través de qué le dio el golpe al papado? Conflicto de los siglos, en la página 201 dice: expuse con claridad la palabra de Dios. Prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice. Y sin embargo, mientras yo dormía, dice Martín Lutero, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Ningún príncipe, ningún emperador logró lo que Martín Lutero logró contra el papado. Un príncipe, un emperador estaba sobre un general de ejército. Si el golpe mortal no lo logró dar ni un príncipe ni un emperador, mucho menos lo iba a lograr un general. Después que Martín Lutero le dio el golpe mortal al papado en el ángulo religioso, fue como el papado quedó debilitado. Y fue solo entonces cuando el general Berthier con su ejército viene y arresta al papado. Así que el crédito no se lo podemos dar al general Berthier. El crédito se lo lleva Martín Lutero porque él fue el que predicó la palabra. En la profecía de Apocalipsis 13 del 1 al 3, en la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, además el general Berthier, por ser poder civil, está representado por uno de los cuernos. Martín Lutero, por ser poder religioso, está representado dentro de una de las cabezas, porque las cabezas representan iglesias. Si Berthier le hubiera dado el golpe mortal a la cabeza, entonces la profecía marcaría que uno de los cuernos hirió a la cabeza. Pero usted puede leer de inicio a fin el capítulo 13 de Apocalipsis y aún todo el libro de Apocalipsis y no encontrará que un cuerno hirió a la cabeza, porque no fue Berthier el que lo hirió. El golpe mortal no vino fuera de la cabeza, no vino del exterior. El golpe mortal vino dentro de la propia cabeza, porque Martín Lutero estaba dentro de la iglesia católica. Y fue desde allí donde Martín Lutero, a través de la palabra, le dio el golpe mortal a la cabeza, al papado. Entonces, el general Berthier, ¿qué profecía cumplió? La de Apocalipsis 13:10, donde dice: si alguno ha de ir a la cárcel irá. Conflictos de los siglos, página 492, lo reafirma. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Jesucristo. Y terminó en 1798. Acá está hablando de los 1260 años. Esa profecía de tiempo que empezó en el 538 y terminó en 1798. Luego dice: entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y, oigan esto, y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. ¿Qué predicción se cumplió cuando llegó el ejército francés? Dice: quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. En 1798 se cumplió.
Apocalipsis 13:10, cuando el general Berthier metió a la cárcel al papado. Esa parte de la profecía cumplió el general Berthier, pero la parte de la profecía de Apocalipsis 13:3 de la herida mortal, el golpe mortal, no lo cumplió Berthier, lo cumplió Martín Lutero con la Reforma. Pongamos una ilustración. Martín Lutero tuvo que hacer frente a la oposición. Entre ellos había reyes, emperadores, papistas de toda clase. Los tuvo que hacer a un lado y aún enfrentar al propio demonio para poder abrir la puerta de la cárcel y lanzar al Papa. Y lo único que hizo el general Berthier, por decirlo así, fue cerrar la cárcel, cerrar la prisión. ¿Quién tiene mayor mérito? Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él predicó la palabra, que es más cortante que una espada de dos filos. Con eso le dio el golpe al papado. La profecía marcaba que la herida mortal iba a ser sanada. Apocalipsis 13, verso 3 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Si la reforma protestante de Martín Lutero provocó la herida mortal en la cabeza, que la herida sane implica que se ha dejado de protestar, se ha dejado de predicar. Cuando el Papa recibió de nuevo el poder civil, fue la señal que la herida de la cabeza había sanado. Dios en 1844 levantó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para mantener la herida. Y lo mantuvo por un tiempo, pero el hecho de que la cabeza sanó implica que nosotros como iglesia dejamos de protestar y por eso la cabeza ha sido sanada. Punto número 4. El gran movimiento de reforma pronosticado. Así como la fe y las obras van de la mano, así como el matrimonio y el sábado son instituciones gemelas, de igual manera, el reavivamiento y la reforma no pueden separarse, van juntos. Definamos estos términos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 149. Dice: reavivamiento significa una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Veremos brevemente la reforma desde dos ángulos: desde el ángulo interno y desde el ángulo externo. Veamos la reforma desde el ángulo interno, que involucra la reforma pro salud. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 91, dice: la obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. Así que la reforma, el cambio en favor de la salud, ¿es malo o es bueno? Es bueno. Dios lo utiliza para aminorar el sufrimiento, enfermedades. Dios lo utiliza para purificar a su iglesia, para que tengan cuerpos sanos, puros, no corruptos y no enfermos. Así que la reforma pro salud es positiva. Es por eso que en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 454, se da una orden y dice: ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Entonces es una reforma interna, porque no debe de entrar ni siquiera un gramo de carne en nuestro estómago, algo interno. Debe haber una reforma en el estómago, en nuestra dieta. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 456, se da una advertencia para nosotros. Dice: muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. En lugar de abandonar al pueblo de Dios, mejor obedezcamos lo que Dios hoy nos pide, que cambiemos internamente. Ahora veamos la reforma externa, que tiene que ver con los ornamentos y la vestimenta. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 244, dice: se me presentó la profecía de Isaías 3
aplicada a estos últimos días. Y los reproches se dan a las hijas de Sión, que piensan únicamente en las apariencias y en el exhibicionismo. El capítulo 3 de Isaías, basado en esta cita inspirada, se aplica, dice, para nuestros días, para nuestro tiempo. Entonces, Isaías capítulo 3, aunque utiliza el lenguaje antiguo, es para nosotros. Acá en Isaías capítulo 3 se da un catálogo de ornamentos que por lo general lo llevan las mujeres. También se menciona la ropa de gala, es decir, la ropa de fiesta. Isaías capítulo 3, verso 16. Dice el Eterno: las hijas de Sión se han ensoberbecido. Está hablando de las hijas de Sión, término antiguo. Ahora pasémoslo al lenguaje actual. Las hijas son las mujeres, son las hermanas de Sión. Isaías 51, 16 dice, la última parte: Sión, pueblo mío eres tú. Entonces, cuando dice las hijas de Sión, se refiere a las mujeres, a las hermanas en la iglesia. Las que no hagan una reforma exterior en su vestimenta, quitándose ellas mismas los ornamentos extravagantes. Las que no lo hagan por ellas mismas, entonces el Señor mismo se los quitará. Y eso lo dice Isaías capítulo 3, versículo 18. Dice, aquel día quitará el Señor. ¿Qué quitará? Verso 19. ¿Qué quitará? Los collares. ¿Qué más quitará? Los brazaletes. Verso 21. Los anillos y los joyeles de la nariz, que son los aretes de la nariz. No solo de acá, sino que también de la oreja. El Señor lo quitará. Es lo que dice acá. Isaías 3:22 dice que el Señor va a quitar la ropa de gala. La ropa de gala es la ropa de fiesta. El Señor lo va a quitar. Todas esas modas que se han introducido en la iglesia a través de las hermanas, el Señor lo quitará. Él mismo se hará cargo de la situación. Además, el Señor promete hacer esto. Isaías capítulo 3, versículo 17. Por tanto, el Señor pelará la cabeza de las hijas de Sión. Pelarlas, dejarlas sin cabello. Es lo que dice la palabra y se aplica para nuestro tiempo. Ya lo leímos. El Señor pelará las cabezas de las hijas de Sión que no se reformen. ¿Por qué pelará las cabezas de las hermanas? El Señor mismo. Isaías 3:24 en la segunda parte dice: calvicie, o sea, sin pelo, calvicie en lugar de peinado artificioso. Tantos peinados artificiales que se hacen. Ahora con este análisis se comprende mejor lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 9, versículo 6, donde dice que los ángeles matarán a mujeres, a doncellas. ¿Por qué? Porque fueron las mujeres que no se reformaron. Fueron las mujeres que no quisieron avanzar con la verdad. Se quedaron estancados. No buscaron un cambio en sus vidas. ¿Esto también se aplica a los hombres? Por supuesto que sí. Aunque todo esto se vea sombrío y tenebroso y la condición del pueblo se vea mal. Sin embargo, aquí está la esperanza, el aliento. Se pronostica un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios. El libro Notas Biográficas de Elena de White en la página 466 y 467 dice: parecíame ver un gran movimiento, una obra de reavivamiento estaba efectuándose en muchos lugares. Nuestro pueblo se movía. ¿Va a haber un reavivamiento, una resurrección espiritual entre el pueblo? Sí. ¿Todos se van a reavivar? No, pero habrá gente que resucitará de la muerte espiritual. Aquí dice un gran movimiento, un reavivamiento. No va a ser pequeño, va a ser un gran movimiento. ¿En dónde? En el pueblo de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 102. Dice así, hablando de la reforma: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma, de cambio. ¿En dónde? En el seno del pueblo de Dios. ¿Habrá un movimiento de reforma? Sí, pero adentro de la iglesia, no afuera, adentro. Y es por ello que trabajamos para que se cumpla esta profecía. Si crees que esto puede ayudar a otros, compártelo.
Y si aún no estás suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbete. También puedes localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Estamos para servirte.